Buenas noches. 9:15 con 16 minutos del 6 de abril de 2018. Y vamos a esperar unos poquitos minutos para dar inicio al video de hoy. Buenas noches, chicos, chicas. Buenas noches. Eva, ¿cómo estás? Hoy vamos a tratar al niño olvidado, al niño herido, al niño maltratado, al niño escondido. Hola, linda, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo siguió tu niña? El tema de hoy va a ser muy bonito, muy bonito. Si ustedes cooperan con sus preguntas, si ustedes ponen comentarios, es un mejor desarrollo. Roger, buenas noches. Marta López, hola. Chelly, buenas noches, mujer. Linda. Buenas noches, José Luis. Vamos a esperar un poquito más, 2 minutos más. Al niño ignorado, olvidado, así es, linda. Así es, 9:17, un minuto más. Rosina, qué gusto verte por acá. Flavia, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a todos de todos los países. Me gustaría saber de dónde son, es un poco difícil. Carolina, mucho tiempo sin verte. Anaída, buenas noches. Qué bueno que ya está bien, linda, qué bueno. Titita, bueno. 9:18. Tina Peña, hola, buenas noches. Bueno, entonces vamos a empezar con el niño. Primero debemos de tomar en cuenta que aunque no debemos de vivir el pasado, aunque no, gracias Adriana, de Chile, aunque no debemos de vivir en el pasado, no podemos olvidarnos que de ahí venimos. Debemos de ponernos a pensar que yo no soy la persona que soy hoy solamente. Yo soy la persona que nació, yo soy la persona que se gestó 9 meses antes de nacer. Según estudios que se han hecho en los últimos 70 años, no sé exactamente en qué año fue, pero de 70 años para acá se han hecho muchos descubrimientos. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, yo ya traía a mis hijos en mí. Entonces, no solamente estamos desde que la mamá se embaraza, estamos desde antes. A ver, José Luis de Puerto Rico, Carolina de Chile, Virginia Luna Chávez, hola desde Torreón, mexicana. Eva Roche, yo no sabía que existía, a veces me da lástima. Otros coraje, otros angustia. Martina, está sin señal. En caso de que se te vaya definitivamente la señal, el video queda grabado, queda en mi muro. Y mañana, sin prometer, si es que tengo tiempo, lo subiré a YouTube. Titita, buenas noches. Hola, Grecia. Ana Leida, Colombia. Otra colombiana, Silvia Moreira, Ecuador. Grandes amigos tengo por aquellos lugares. Entonces, el niño interior es alguien que siempre ha vivido en nosotros. Siempre ha estado con nosotros. Él es el niño de su nacimiento o desde antes de su nacimiento hasta los 5, 6, 7 años. Este niño era como una esponja. Todo lo que escuchaba, todo lo que veía, todo lo que le parecía que era lo que él entendía, se le fue quedando. Y cuando somos adultos, este niño lastimado, olvidado, que no conocemos, que está herido y está escondido y no quiere salir porque ha sido maltratado,
nos hace unas personas que nos enfermamos, que nos deprimimos, que no creemos en nosotros mismos, porque cuando éramos niños nos dijeron que no servíamos. Esto viene muy de la mano con la creencia de no merecer. Cuando somos niños es cuando se nos dicen las cosas que toda la vida nos van a marcar. Cuando se pasa hambre es cuando son niños, al crecer se come mucho, se come de más, porque no se quiere volver a pasar hambre, o cuando la comida es muy medida. Cuando la persona ha sido muy marcada, muy programada, con frases, con quejas, de que siempre tengo mucho trabajo, no puedo descansar, aquí no me respetan. Cuando son grandes, cuando son adultos, se van al extremo, ya sea que no les importe, que no les respeten, porque así es como vivió y así es como aprendió, o ya sea que exija demasiado respeto porque en su casa no lo había. Eso es lo que sucede. Las personas que me están preguntando directamente, yo me siento así o yo me siento de este modo, no puedo contestar directamente cómo es, porque todo tiene que ver de acuerdo a cómo es su historia de vida. No es, se los escribí 2 o 3 veces hoy, no es como ir al doctor, mi nieta que está aquí sentada junto a mí, o yo, que fuéramos con la misma enfermedad X enfermedad, que ustedes saben que no creo en las enfermedades y que no existen tantas enfermedades como nos dicen. Pongamos que sí. Vamos al doctor las dos, ni siquiera nos conocemos, pero ella tiene 12 años y pesa como 45 kilos y yo tengo casi 60 y peso como 75. Vamos al doctor con la misma enfermedad y nos dan el mismo medicamento. Es por eso que las enfermedades no se curan, las enfermedades no sanan, porque solamente les dan un paliativo para tranquilizar, para calmar, normalmente para que la persona se la pase dormido y sin pensar mientras llega la otra enfermedad, porque de ahí es donde la medicina tiene que vivir. Y yo les repito lo que he leído, no soy médico. Silvia de Ecuador, aquí me quedé. Flavia, Tandil, Argentina, bastante lejos. Esmeralda, buenas noches, República Dominicana. José, ¿a qué tú te refieres al niño que llevamos dentro? Cecilia Rosas Hernández, muchísimo tiempo sin verte, Ceci. Victoria, hola, Victoria Ramírez. Sofía Pérez, Estado de Hidalgo. Gloria, buenas noches, abuelita, nueva abuelita. José Luis preguntó, ¿a qué te refieres al niño que llevamos dentro? No es el niño que llevamos dentro. Es el niño interno. Es la comprensión de que tú eres todas las personas que has sido durante toda tu vida. Tú fuiste el que estuvo en el vientre de tu mamá, tú fuiste el bebé que lloró cuando nació, tú fuiste el bebé que aprendió a caminar y aprendiste a escribir y aprendiste a pelear y aprendiste a hablar. Tú eres todo lo que tú has sido, lo eres hoy. Es un niño interno que casi siempre, regularmente, creo que 99%, son niños maltratados, olvidados. A veces basta una sola frase para marcar toda la vida a una persona. Y no estoy diciendo con esto que a los niños no se les eduque o no se les llame la atención. Estoy diciendo que se les llama la atención como debe ser, con la fuerza que tenga que ser. Pero también hay que tomar en cuenta que los niños tienen sentimientos y debemos explicarles por qué te estoy diciendo esto. No te lo estoy diciendo porque se me da la gana, te lo estoy diciendo porque hiciste, porque no hiciste, porque dijiste. Es por eso lo que te digo, te lo estás mereciendo. En ese momento, no para toda la vida. Hay mucho calor en esta casa. Lola, Tessy, Aida, Cecilia, Victoria, me regresé, Sofía, Gloria, Tina Peña, Uruguay.
Anaeida. Sí, José Luis, es algo bien sencillo. Hola, ¿cómo estás? Este es el niño interior y es un niño interior al que tenemos que aprender a amar. Tenemos la idea, o muchos tienen la idea, de que si yo río mucho, si yo soy muy alegre, es porque mi niño interior está activo. No, no. A veces precisamente las risas y precisamente la alegría es para esconder que el niño interior está abandonado. Es así, usamos máscaras. Y ya creo que ya hice un programa sobre máscaras, o solamente estuve, no recuerdo, solamente estuve posteando varias cosas sobre máscaras. No queremos aceptar las cosas y nos ponemos una máscara de alegría cuando realmente lo que estamos es muy tristes o muy enojados o muy decepcionados. Y el que mucho ríe, algo está escondiendo. Es así de simple. Es así de simple. La vida siempre nos da lo que necesitamos, la vida siempre nos da el término medio. Si estamos muy tristes, algo está sucediendo. Si estamos muy alegres, algo estamos escondiendo. Todo lleva un cierto nivel. Tenemos que tener un poco de tristeza, porque si no conocemos la tristeza, tampoco vamos a conocer la alegría. Tenemos que aprender lo que es el desamor, porque si no sabemos qué es eso, tampoco vamos a saber lo que es amor. Tenemos que unir nuestras dos partes, y estas dos partes son el niño que es inocencia, el niño que es luz, el niño que es libre, y el adulto que son creencias religiosas y normales, de las de no te caigas, no puedes, no haces, no sirves. No solamente hablo de creencias religiosas, esta es la parte oscura que tenemos. Es por eso que tenemos que unir las dos personas que somos para poder tener luz y sombra. Todos tenemos luz y sombra porque todos somos duales. Tenemos que atraer al niño, tenemos que aprender a querer al niño, tenemos que recordar lo que no queremos recordar para que entonces podamos solucionar los conflictos. Al comprender el conflicto, al trabajar el conflicto, que no es un trabajo que se hace con pala y pico, es un trabajo mental, es un trabajo simple. A veces no es muy sencillo, es muy simple, son muy simples todos los ejercicios. Son muy simples todos los ejercicios, pero a veces no se nos hace sencillo hacerlos, porque nos da miedo, porque son tan simples y nos han dicho que vivir, que la vida, que trabajar, que comer, que pagar la renta, que estudiar, es tan difícil que nosotros nos boicoteamos. El niño abandonado, que es la luz, que es la inteligencia, que es como deberíamos de haber sido durante más tiempo, pero solamente se pueden 7 años según la neurología, la neurociencia. Este niño nos boicotea porque no le estamos haciendo caso. Cuando aprendemos, cuando rescatamos a ese niño, cuando empezamos a darnos cuenta de dónde nos vienen los conflictos, es cuando podemos empezar a mejorar nuestra vida natural, nuestra vida de dinero, nuestra vida de salud, nuestra vida de alegría. Sí, José Luis, así como nos crían, así somos. Espéreme, aquí me dice Flavia, Rubén Chino quiere compartir esta charla y no le aparece el enlace. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. Solamente tienen que entrar a María J. Cervera y ahí está, es lo último que debe de estar en el muro. Sí, José Luis, según nos crían, así somos. Según las enfermedades que heredamos, no es que las heredemos. Cuando los papás, cuando la mamá, cuando los tíos, buenas noches, Olbro, cuando el tío, cuando el abuelo, cuando el bisabuelo tienen conflictos
emocionales, conflictos físicos, conflictos económicos, siempre, no a veces, siempre lo vamos a heredar. Entre 1, 2 y 3 generaciones, a veces 4, a veces hasta 5 generaciones, se heredan lo que sucedió. El niño lo sabe, el niño lo siente, el niño lo percibe, el niño lo intuye. Por ejemplo, que tuvieran un abuelo violador o asesino. El niño que hereda ese conflicto, que puede ser su hijo, o su nieto, o su bisnieto, su tataranieto, y no sé qué más sigue, hasta las 4 y 5 generaciones, es un niño triste, es un niño amargado, es un niño enojón, es un niño peleonero, y dice uno, se parece al abuelo fulano de tal. Sí, sí, pero a veces no sabemos que ese abuelo fue un violador, ese abuelo fue un asesino, y este niño está heredando ese conflicto, entonces se dice que es genético. Ah, sí, si su abuelo fue, él también es. No es porque es genético. Hace muchos años, en el 70 o en el 40, por ahí, hace muchos años trataron de separar nuestro ADN y estudiarlo con la creencia que tenían los médicos de que cada parte podía ser estudiada de diferentes maneras para poder curar entonces las enfermedades por separado. Entonces se descubrió que somos muy parecidos, me parece que a la mosca. Por un 30% de diferencia somos el ADN de nosotros y de las moscas se diferencian en un 30% y entonces decidieron que no podía ser que las enfermedades vinieran instaladas, implantadas o programadas en el ADN por la diferencia que hay entre las moscas y las personas. No voy a decir seres humanos porque entonces se hace pleito. Entonces, y se siguió estudiando y se siguieron haciendo muchas cosas y se llegó a la conclusión de que las enfermedades no existen como tales, no existe la herencia genética, no porque mi mamá tiene depresión desde hace 40 años, yo también, simplemente puede ser que yo haya heredado el conflicto, podemos también decir que aprendí por imitación. Delemen dice, si fuimos hijos maltratados, ¿cómo hacemos para no pasarlo a nuestros hijos? Mi madre fue maltratada y repitió el patrón con nosotros, soy padre y no quiero pasarle esto a mis hijos. Tendrías que hacer conscientemente los cambios que tú creas correctos para no hacer lo que a ti te hicieron. Tendrías que cortar con esa línea de amaestramiento que hicieron contigo para que no se siga repitiendo. Si tú no lo haces, tus hijos no van a tener a quien imitar haciéndolo. Es eso. Entonces tus hijos no se van a parecer al abuelo, tus hijos se van a parecer a ti. Es algo que tiene mucha profundidad. A mí no me golpearon. A mí me dieron una cachetada en mi vida y fue todo. Rafa Mejía, solo existen predisposiciones y ya depende de la imitación y el aprendizaje en el entorno, pero no es determinante. Hola Rafa, buenas noches. Así es, no es algo que tenga que ser a fuerza, es algo que se aprende por imitación, no es genético. Se hereda el color de los ojos, se hereda el cabello, se hereda la forma de caminar, pero no se hereda la forma de ser, eso se aprende. Y las enfermedades muchísimo menos. Así es, no le hagas a tus hijos lo que a ti no te gustaba que te hicieran. Así es, entonces tus hijos no van a aprender a hacer lo que tú no haces. Es así de simple. Y sí es importante que tengamos en cuenta que somos todas las personas que hemos sido durante todos los años que hemos vivido. Aunque no vivamos en el pasado, aunque no
nos referenciemos en el pasado, tenemos que ser conscientes que somos el producto del pasado, ya sea doloroso, ya sea para sufrir, ya sea para carecer, ya sea para lograr, ya sea para tener miedo. Todo esto viene del pasado, y el pasado solamente sirve para aturdirnos. Hola Sofía, buenas noches. Gracias, José Luis. Solamente sirve para aturdirnos y para no saber lo que es, porque se dicen muchas cosas. Muchas cosas. Hace rato una mujer me dijo que me bloquea, me bloquea, que ya me caí. Yo a usted la admiraba, señora María, pero se ha caído no recuerdo, del trono de mi admiración que le tenía puesto para usted, ¿no? Y le dije, bueno, pues siento mucho haberme caído del trono de tu admiración, no pasa nada, que te vaya bien. Y ya, ¿qué más voy a hacer? Mónica Rubio, buenas noches. No tienen que admirarme ni tienen que creerme tampoco, nada más tienen que pensar que lo que estoy diciendo, si te parece lógico, porque a ti te parece lógico lo que yo digo, no porque yo lo digo, sino porque es lógico, qué bueno. Si te parece que es una tontería, no lo creas. No lo creas, pero piénsalo bien. Piénsalo bien. Las cosas son bien simples, tan simples que nos da miedo y creemos entonces que son difíciles y no las hacemos. No las hacemos. Esto del niño interior se ha manejado de muchísimas maneras y se han hecho muchos programas, se han hecho muchas terapias, muchas cosas para ayudar al niño interior, y lo único que tenemos que hacer es comprender que somos todas las representaciones de nosotros mismos, y tenemos que pensar, tenemos que recordar para poder no hacer a los hijos de hoy lo que nos hicieron a nosotros. También tenemos que comprender a nuestros padres, que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. No nos maltrataron, a los que les tocó maltrato, no nos maltrataron porque quisieron, no nos midieron la comida porque quisieron. Antes se tenían 10 hijos y no había el modo de trabajo de ahora. Era diferente, las necesidades y las costumbres eran diferentes. En diferentes países, los usos y costumbres, y en ciudades muy cerca de mi ciudad, alrededor de 5 horas de aquí, hay un lugar donde todavía se utiliza vender a las hijas, porque son personas que tienen 15 y 16 y 17 hijos. Entonces llega un tipo de 40, 50 años y quiere comprar una muchachita. No se dice comprar, pero es lo que hacen. Llega el tipo a la casa y lleva una vaca o lleva 3 cerdos y los intercambia con la muchachita y se la lleva, y esa niña jamás vuelve. Hace días estuve hablando de esto por lo que sucede en otros países, y recordé la historia de una vecina que tuve hace años, que ella me decía que el esposo tenía 40 años y ella tenía 14. Y me contó que don fulano de tal llevó una vaca a su casa y ella se casó. Se casó a los 15 días, ya estaba esta niña casada con ese hombre 26 años mayor que ella. Yo no entendí, esa historia la supe y mi subconsciente la guardó. Esta mujer con el tiempo tuvo 3 hijas, conoció a otro hombre que la trató bien, porque este era de lo peorcito. Conoció a otro hombre que la trató bien y se fue, abandonó al esposo y a las hijas. Con el tiempo tuvo un hijo, hasta donde supe tuvo un hijo, y es una persona que vive muy bien con el nuevo marido. Y hasta ahí llegó la historia, pero hace días que estuve hablando de lo que sucede en otros países, que las niñas de 6, 7, 8, 9 años se casan con hombres de 40 y de 50, o se casan desde los 5 años, 3 años se casan. Entonces cuando las niñas empiezan a menstruar, que ya están listas para ser mamás, es cuando ya se casan, ya se hace la fiesta, porque primero solamente es un compromiso, y ya cuando empiezan a menstruar se hace la fiesta y se va el hombre, se va la niña a la casa del hombre que ya tiene 5 o 10 años más. Y a un año estas criaturas de 10 años, de 11, de 12, ya tienen un niño.
y se ven en las fotografías que no les quise publicar, se ven las chamaquitas tan, no sé, de 1 metro, de 1,20 m, de muy chiquitas, muy niñas, con un bebé cargado que más parece un muñeco. Hay lugares en los que son así, entonces ahí el niño interno, yo creo que mientras más maltratado sea, mejor es para ellos. La cuestión es cultural, la cuestión es religiosa. Y recuerden que cuando las personas que manejan las religiones escriben algo, los demás obedecen sin preguntar, sin pensar. Y decían algunas personas que qué poca manera de las mamás. Es que las mamás lo vivieron igual. Es que las abuelas lo vivieron igual. Aunque sí están ya despertando algunas mujeres jóvenes de 20, de 30 años. Este cambio se está dando a partir de 1980. La generación del 80 para acá son las personas que están haciendo el cambio fuertemente. Hay personas de 30, de 35 años, de 20, 25 años que están empezando a mover las leyes, que están empezando a mover las costumbres, que están empezando a conocer la vida de Occidente, y son las que al final van a terminar, no sé si dentro de un año, 10 o 50 o 100, son las que van a terminar sacando a estos países que están enterrados en estas religiones tan terribles, no solo para hombres, sino también para mujeres, donde seguir a Dios es matar, donde seguir a Dios es violar, porque así se los enseñan, ellos lo ven correcto y deben de ver incorrecto lo que nosotros hacemos. Por supuesto que lo deben de ver incorrecto. En el caso de México, en el caso de Latinoamérica, hasta donde he comprendido, el Dios que nos vendieron aquí los españoles es un Dios que lo único que entre las creencias que hay de país a país, el Dios de aquí lo único que pide es que no lean, que no pregunten, que obedezcan, que sean ignorantes. No importa que tengan una carrera universitaria, la ignorancia no tiene que ver con estudiar o no estudiar, que sean ignorantes en la palabra de Dios, porque cuando se ponen a estudiar la palabra de Dios se dan cuenta que no hay tal palabra de Dios, pero eso está casi prohibido en todas las iglesias. No deben preguntar, no deben leer, no deben averiguar, y es así como los tienen desde niños. Y creo que si vamos a hablar de pecados, según manejan en las iglesias, el pecado, uno de los pecados más grandes que hay, es decirle a un niño, si no haces esto te vas al infierno. Eso es uno de los peores miedos que le puede dar a un adulto. Imagínate a un niño de 5, 6 y 7 años que le digas te vas a ir al infierno, donde hay fuego y vas a estar 1000 años o 3000 años y nunca te vas a poder quemar. Imagínate el terror que esta criatura siente. Imagínate cómo se siente cuando crece. Imagínate cómo se siente cuando le dices, es que tú no mereces la comida porque no te quiero, porque yo no quería que tú nacieras. Imagínate lo que esta criatura siente cuando es niño y cuando comprende el alcance de tus palabras. Imagínate todo el daño que hizo una sola frase. Una sola frase dirigida con la intención de lastimar, aunque lo hayas hecho en un momento de enojo, ya lo hiciste. Y si tomamos en cuenta que las palabras, que nuestros sonidos son vibraciones, se quedan grabados en el subconsciente de esa criatura, y quizá cuando sea adulto no va a recordar lo que le dijiste, pero su subconsciente sí. Y este niño, esta niña, cuando es adulto o adulta, ya va a tener grabado que no sirve para nada, que no merece para nada, y no sabe ni de dónde viene eso. Entonces empiezan a decir, volvemos a la religión, empiezan a decir que porque en la Biblia dice que pobres siempre habrá. Entonces, si Dios dice que siempre habrán pobres,
pues me quedo como estoy. Pues es que yo soy pobre porque pues mi familia siempre ha sido pobre, es que yo soy humilde porque pues mi familia es humilde. No, no es así. No es así, es lo que han hecho creer cuando éramos niños, cuando éramos unas esponjitas que todo lo que veíamos, todo lo que escuchábamos, lo comprendíamos como podíamos y ahí se quedó implantado, ahí se quedó grabado y no hay modo de sacarlo hoy a menos que lo hagas conscientemente. No hay otra manera de sacarlo. Paola dice, eso crea adultos que tienen dolor. ¿Cómo lidiar con esos adultos que solo causan daño? Que existen para lastimar con otros. Trabajo con gente muy dañada y me afecta. Muy buena pregunta, Paola. Entonces es lo que tenemos, tenemos, no nada hay que tengamos que hacer. Es lo que debemos de ponernos a pensar de la manera en la que hablamos, de los recuerdos que tenemos, tratar, buscar quien nos ayude a cambiar la emoción que ese recuerdo nos da. Si a mí me dijeron, es que tú no, es que ¿qué frase se me puede venir que se le diga a un niño? Es que tú no mereces, bueno, vamos a poner un ejemplo, cumplo años, 5 años, éramos pobres, entonces mi mamá, mis papás invitaron, no sé, a 16 niños que eran de la familia, pero un niño llegó de visita y entonces son 17. Pero en mi casa habían solamente 16 platos con lo que se iba a dar para comer. ¿Qué sucede ahí? Que a mí, como soy la festejada, como soy la dueña de la casa, a mí no me toca porque yo un niño de más y como éramos pobres, la comida estaba exacta. ¿Qué voy a sentir? Que no merezco. Y esto se me va a quedar para toda la vida. Cuando yo soy adulto y yo encuentro el modo de recordar qué es lo que me mantiene con el pensamiento, con el sentimiento, con la emoción de que yo no merezco comprarme el pantalón porque vale 1,000 pesos, yo no merezco ir al salón de belleza para que me hagan un tratamiento en la piel, porque me dijeron que yo no merecía, porque me demostraron que yo no merezco ni un plato de comida en el día de mi cumpleaños. Cuando yo descubra que ese es el recuerdo que me está moliendo, que ese es el recuerdo que me está lastimando, puedo entonces cambiar el sentimiento que ese recuerdo me trae. Y no es así como que agarras el limón y lo exprimes y te sabe agrio. Es un poquito más difícil que eso, es un poquito más complicado que nada más recordar algo y cambiarle el sentimiento, pero sí se puede hacer. Yo sé que sí se puede hacer y yo he comprobado que sí se puede hacer. Y es la forma en la que tú te vas a dar cuenta de que sí mereces, de que tu niño estaba engañado. Entonces ahí tú estás demostrándole a tu niño interior que tú lo estás salvando. No tienes que ir por la vida como loco diciendo, ay, yo tengo a mi niño interior y yo lo quiero mucho y viene junto a mí y está sentado junto a mí. No. Es simplemente decimos a tu niño interior a los recuerdos que tienes cuando eras un niño, que son los recuerdos que nos marcan, porque cuando somos adultos, pues ya nos defendemos, aunque sea a mentadas de madre, pero nos defendemos, y entonces el coraje nos hace sacar el sentimiento negativo, por decirlo así, que una frase nos haga. Pero cuando somos niños nos las quedamos, nos las tragamos, porque no nos podemos defender contra los adultos, porque nos dijeron que hay que respetar y hay que callar. Y cuando entras a la iglesia hay que poner las manos atrás de la espalda y hay que bajar la cabeza, porque es una actitud de obediencia, es una actitud de mándame y yo te obedezco y yo no soy nada, yo soy muy humilde, lo que tú digas yo lo hago. Así es como en las iglesias se educaban. Antes las iglesias fueron las primeras que educaron a las personas que no tenían el dinero para una escuela, un maestro particular. Antes no habían escuelas. En las iglesias los curas eran los que enseñaban a leer, a escribir
y reglas de comportamiento y cosas así a las personas que no tenían los medios para contratar un maestro particular. Entonces les enseñaban sumisión, las manos atrás de la espalda, la cabeza abajo, como yo les escribo, los cuernos agachados, la cabeza abajo, es un yo soy sumiso, tú di y obedezco. Y esto se hacía con niños chiquitos, con niños que apenas empezaban a caminar, empezaban a enseñarlos así. Es por eso que fueron tan maltratados, fueron violados, fueron abusados y no había manera de que se salvaran. Sigue pasando. ¿Por qué? Porque las iglesias siguen igual, las iglesias siguen no tomando en cuenta a los niños como personas, los ven como cosas, como cositas, como que no tienen importancia. Estos niños siguen siendo abusados en las iglesias por los dirigentes de las iglesias, y cuando son adultos, ¿qué tipo de personas son? Depresivos, asesinos, violadores, lo que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque son sumisos, porque no se pueden defender. No se pueden defender porque no los enseñaron a defenderse. Ese es un niño lastimado. Un adulto que hace estas cosas, un adulto que es un asesino, un adulto que es un violador, es un niño lastimado. No es una persona que es mala. Es malo, por eso es así. No hay malos, no hay buenos. Hay personas lastimadas, hay personas que los conflictos los tienen al borde del suicidio, y entonces para no suicidarse matan a otro o se suicidan ellos en lugar de suicidar el recuerdo. Se puede hacer, a la mente se le miente. Yo creo que muchos no entienden lo que yo estoy diciendo, pero a la mente se le miente. Mi compañero sintió abonando y busca un lugar de pertenencia. ¿Cómo revertir esa soledad? No entiendo lo que quiere decir abonando, Flavia. Mi compañero sintió abonando y busca un lugar de pertenencia. ¿Cómo revertir esa soledad? Tal vez tu teléfono inteligente escribió lo que quiso. Ya ves que nos cambian palabras y con una sola palabra o una letra ya cambiando toda la frase. Si pudieras escribirlo de otro modo. Abonando. Abandonado será. Mi compañero sintió abandono y busca un lugar de pertenencia. ¿Cómo revertir esa soledad? Dándose cuenta, seguramente con ayuda de alguien, dándose cuenta que no está solo en este mundo, en este planeta. Nadie estamos solos. Creemos que, mira, el primer sentimiento, la primera emoción, el primer conflicto de abandono que sentimos es el momento en que nacemos. ¿Por qué lloran los niños, además de las nalgadas que les dan? ¿Por qué lloran los niños? Porque cuando están en el vientre de su madre están calientitos y tienen comida y no tienen ningún problema. Cuando el niño nace, le cortan un umbilical, lo alejan de la mamá, el niño siente frío, el niño empieza a llorar, el niño empieza a buscar qué comer, qué mamar, y no tiene, porque ya no está en el vientre de la madre. Ese es el primer conflicto de abandono. Después de esto, cuando la mamá se va a trabajar, cuando la mamá sale, el niño se sigue sintiendo abandonado. El niño no lo entiende, pero lo siente. Entonces, yo les digo que no es consejo, pero lo que yo hacía cuando yo trabajaba, y yo no me escondía para irme al trabajo. Yo he visto que muchas mujeres entretengan al niño por ahí en la cocina para que yo me vaya. Entonces luego el niño viene y ¿dónde está mi mamá? Y yo le decía a mis hijos, desde siempre, los primeros años de casada me tocó trabajar, y yo les decía, me voy a trabajar, y a veces lloraban, y se fueron acostumbrando a que mamá va y regresa. Eso es para evitar el conflicto de abandono, y ese es el miedo que tiene la soledad. Pero es cuestión de platicarlo, no es así como 1, 2, 3, vámonos. ¿Dónde me quedé? Carmen, abandono.
Eva Roche, ¿cómo revertir la depresión estacional de cuando llega diciembre, de cuando cumples años, de cuando son en fechas especiales las depresiones? Si hablas de eso, te voy a decir que es la idea. Por ejemplo, hoy mi hijo cumplió 38 años. 22. Hoy cumplió 38 años. Y ya lo veo con canas en el pecho, en la barba, el bigote, muchas canas en la cabeza. Muy trabajador. Sí, y le dije cuando ella se iba, un día hace 38 años eres de este tamaño y ahora eres un mastodonte. Hoy en la mañana les puse una foto de cuando cumplió 3 años. Y yo podría deprimirme si yo dijera, ¿cuántos años han pasado? De esta foto han pasado 35. Y fíjate, voy a decir algo que es muy mío. Pasaron 35 años. ¿Y qué sucedió en ese tiempo? Tuve otra hija, me divorcié, me quedé sin casa, la casa en la que estoy aún la estoy pagando, vivo muy al día. Tengo una nieta que está muy loca y que está aquí. Entonces, ¿qué hice de mi vida? No hice nada. No hice nada porque cuando yo estaba casada vivía en Monterrey, el hombre trabajaba muy bien, la casa era 2 veces la que tengo, el carro era muchísimo mejor que el que tengo ahora. Yo no tenía que estar contando los chiles para la salsa porque todos los días había dinero. Entonces yo me deprimiría, yo me sentiría mal porque han pasado 35 años y mira, ni siquiera tengo una casa porque no la he terminado de pagar. Entonces yo cada año, cuando mi hijo cumpliera años, digo mi hijo porque es el primero, cuando mi hijo cumpliera años yo me deprimiría más, yo me sentiría más mal, ya entra la primavera el 21 de marzo y yo empiezo a esperar el 6 de abril y ya empiezo a deprimirme, siempre la misma temporada. No, la depresión no son más que pensamientos, te acabo de poner el ejemplo. Si yo me pongo a pensar en todo lo que no tengo, o en todo lo que tuve, o en todo lo que quisiera tener, entonces me voy a deprimir. ¿Por qué no mejor agradezco lo que tengo? Como les digo a veces, lo que ves es lo que hay. Entonces, confórmate, no de conformismo, confórmate de acéptalo, asúmelo, es lo que hay. ¿Para qué voy a querer ser una mujer que mide 1,80 si nunca lo voy a lograr ni con tacones, porque ya no puedo usar tacones tan altos? Vaya, ¿para qué voy a pensar lo que no puede ser? Hay que tener pensamientos coherentes. Hola Teodosio, buenas noches. Hay que tener pensamientos coherentes que no nos lleven a la depresión. Que no nos lleven a la depresión. Hay que aprender a pensar. Recuerden que hay dos tipos de emociones, 2 tipos de pensamientos, 2 tipos de creencias. Es que en esta vida, en este mundo, en este universo, todo es dual. Puedes pensar de la manera que te ayude, puedes pensar de la manera que te perjudique, puedes sentir emociones que te sirvan o puedes sentir emociones que te hagan sentir enfermo. Digo enfermo porque es la palabra que se utiliza. Es tu decisión, qué es lo que te conviene. Ser una víctima a la que siempre le va mal, a la que todo le sale mal, a la que nadie quiere. Sigue así, si así te funciona, si así es como logras que te den lo que tú quieres, pues sigue así, nadie te lo puede evitar, es tu vida y es tu decisión. Pero si tú te quieres sentir bien, entonces date cuenta de lo que estás pensando. Si cuando yo pienso que va a llegar el 21 de marzo y luego el 6 de abril y luego me voy a sentir mal porque es un año más viejo mi hijo, es un año más vieja yo, pues entonces no lo voy a pensar, a menos que yo quiera ser víctima. Así es, José Luis, vivir el presente. Vivir el presente también está bastante malentendido porque la gente decimos, vive el presente, el pasado ya se fue, el futuro no existe.
Se dice fácil, se ve fácil y podemos decir yo estoy viviendo el presente, pero es una gran mentira. O sea, ya viéndolo bien, viéndolo con calma, vivir el presente no existe, solo en palabras, porque realmente en este momento yo estoy viviendo mi pasado, mi presente y mi futuro. Cada instante que pasa, ni siquiera cada segundo, cada instante que pasa, yo ya estoy viviendo el futuro. Y cada instante que voy hablando, cada instante que va pasando, se va convirtiendo en pasado. Entonces uno vive los 3 tiempos al mismo tiempo. La tontería más grande que hacemos es estar pensando en lo que no tuve y estar pensando en lo que quiero. Entonces voy a vivir el pasado, voy a vivir el futuro y se me va a olvidar el presente. Cuando en realidad vivimos los 3 tiempos juntos. Los 3 tiempos, el futuro no existe, aparentemente no existe. Ahora que tú escribiste era tu presente, ahora es tu pasado, y cuando tú escribiste yo no lo había leído, era el futuro y ahora ya también es mi pasado. Es que es un juego de palabras. El tiempo es solamente un instante. El tiempo no es un día, no es un año, no es una hora. El tiempo pasa. Es por eso que no existe. Es por eso que no existe. Se miden relojes porque se tienen que tener relojes para los aviones y para el trabajo y porque lo inventaron y le dimos un uso. Pero anteriormente los tiempos se medían por la luna, se medían por el amanecer y por el anochecer, se medían por la época de lluvias. No existía un tiempo como el que ahora conocemos, pero ahora sabemos no porque yo lo inventé ni porque las personas a las que conozco lo ha inventado, porque las personas que estudian, las personas que saben mucho, han descubierto que el tiempo no existe, que el tiempo es solamente un instante. Y si lo pensamos con lógica y si lo vemos y nos damos cuenta de cómo estamos viviendo, es así. El tiempo es solamente un instante, no hay más. El tiempo pasado, los 20 años o los 50 o los 60 que tienes, no están, no hay, no existen, se fueron. Los 20, los 30 que quieres vivir, tampoco están. ¿Qué es lo que tienes? Solamente en este momento en el que estoy hablando. Es todo lo que tengo. No tengo más, ni siquiera sé si voy a subir a mi cama a dormir. No tengo más. Dice José Luis, el futuro no existe. Paola López, por eso el chisme es atemporal y daña tanto. Sí, claro, eso es algo muy común cuando las personas no tienen nada que hacer y entonces se meten en chismes y los chismes se quedan grabados porque el subconsciente, la mente, cree que lo que le están diciendo es verdad. Es por eso que a la mente se le miente. Si tú a mí me cuentas algo, sea mentira o no sea mentira, yo lo voy a creer. La que se está mintiendo eres tú. Tan simple como eso. Es por eso que a mí me cuentan muchas cosas. Tengo una amiga bastante mentirosa. Tan mentirosa que se contradice. Y me dice mi nieta hace rato, ¿y por qué la aguantas? Le dije, porque a mí me cae bien, me entretiene, a mí no me afecta que me esté contando mentiras. Ella las está contando, yo solamente la escucho y le decía yo, en enero que vino me contó que había sucedido algo en noviembre, vino hace como un mes y la misma historia me contó que había sucedido en enero. ¿A mí me afectó? Por supuesto que no. A mí me entretuvo 2 o 3 horas platicando y tomamos café. A mí no me afectó. A ella le va a afectar si cuando se fue se dio cuenta. Y ya le había yo dicho eso, me ha dicho, y desde enero. Y era la misma historia, igualita. A ella le va a afectar y le va a dar vergüenza de darse cuenta. A mí me divierte. A mí simplemente no me molesta. Cuando estaba yo casada y mi esposo era músico. Y salía a trabajar a las 5 de la mañana y llegaba a las 3 de la tarde, nomás les decía yo, otra vez.
Y me decía, vieja, es que no sé qué pasó, de verdad, es que los amigos y que dicen que luego tú me mandas, por eso pues tuvimos que irnos a echar unas cervezas, unos tragos, porque van a decir, le decía yo, sí, seguramente sí. Ah, bueno, si me está mintiendo, si me está diciendo la verdad, es su problema, no es mío. Así a mí no me interesa el chisme, a mí me divierte. Bueno, no sé si ustedes conocen el chile habanero, es de los más picosos que hay, excepto el cubano. Me enchilo, por ejemplo, y estoy enchilada y estoy llorando y estoy que no puedo respirar y me estoy riendo de mí. Y sigo comiendo chile. Yo me divierto, créeme que yo me divierto con todo. Yo me divierto con todo. No, Elizabeth, no soy su bote de basura, simplemente es su basura. Su basura ella la saca y la recoge y se la lleva. A mí no me queda nada, ni me quita el sueño, ni me molesta, ni me enoja, ni me incomoda. A mí me divierte, a mí me entretiene. Yo tengo un primo así, solo sonríe y sigo el camino. Sí, la gente es como es, yo la aprecio mucho, yo la quiero mucho y la conozco hace bastantes años y bueno, así es ella, no va a cambiar, ¿qué vamos a hacer? Y yo me divierto de todo. Yo conozco personas que, por ejemplo, ¿qué me pasó hoy? Lavé el baño, hoy o ayer lavé el baño y yo no sé dónde tenía cómo me hice una cortada y me ardía tanto el dedo. Y me pongo a buscar, ¿y por qué me arde con el cloro? Y si esto le pasa a 2 o 3 personas que yo conozco, mínimo, qué tonta eres, mira que no te das cuenta de lo que estás haciendo, ya te embarraste de cloro. Se regañan a ellos mismos, porque como ya no está mi mamá y ya no está mi papá para regañarme, me regaño yo. ¿Qué es eso? Es un maltrato. Hace rato les escribí, no te hables mal delante de mí, no hables mal de ti delante de mí. Es terrible que una persona se trate mal a sí mismo, que una persona se desvalorice a sí mismo porque le enseñaron cuando era niño que no valía nada y ahora que es adulto no vale nada, pero ahora ha decidido por él mismo cómo hacer para que esa persona salga de eso. Difícilmente se logra, pero no muy fácil. Leticia 5 dice, cuando seas niño se registran en la mente tantas enseñanzas equívocas que cuando seas adulto repiten las enseñanzas. Sí, buenas y malas, pero debemos aprender que somos muy valiosos y que nos merecemos lo mejor. Todo tiene solución en esta vida. Seamos humildes y ayudémonos unos a otros. Comprendo que debemos vivir el presente, el hoy y ahora. Me gusta lo que impartes, aprendamos. Gracias. A mí me gusta que estés aquí, Leti. Gracias. A veces la vida es un circo, dice Elizabeth. Yo creo que la vida siempre es un circo. Olivia del Carmen Mora, mi tía más querida. Buenas noches, tía. Así es, la vida es un circo, la vida está loca, la vida no es nada serio. Créeme, yo sé que cuando una persona muere se sufre mucho, pero si te das cuenta cuando una persona muere descansa, cuando una persona muere ya no nada más va a estar contigo y con tus hijos. Cuando una persona muere ya pasa a ser parte de todo. Cuando una persona muere realmente, creo yo, en medio de las tonterías que pienso y que digo, cuando una persona muere el cuerpo, cuando muere esta envoltura, que es lo que vemos, lo que somos por dentro, que es en lo que somos igual todos, pasa a ser parte de ti y pasa a ser parte de mí. Es bien complicado lo que estoy diciendo y tal vez no debí de decirlo, pero es lo que pienso. Eva Rocha dice, la mayoría de la humanidad hemos sido tratados igual. Yo nunca fui maltratada, créeme, yo no puedo decirte que fui una niña que sufrió. Aquí está mi tía y acá hay un primo que lo diga. No, a mí eso no me tocó, ni a mis hermanitos. Digo hermanitos, así se usa aquí, yo soy la mayor de 5. Cristina Velázquez, Leticia Enríquez. A mí no me tocó ser una niña maltratada. Yo no sé si fui una niña feliz. Lo que sí sé es que no fui una niña maltratada.
Solo somos energía transformada. Así es, Elizabeth, pero es difícil de comprenderlo. Yo no sé cuánto tiempo tardé en comprenderlo, pero ahora lo veo tan simple, lo veo tan fácil, lo veo tan cierto, tan lógico. Al comprender que lo que mueve es la bolsa que envuelve lo que yo soy, entonces lo que yo soy pasa a ser parte de todos. Pasa a ser parte de todos. Es bien interesante comprenderlo. Buenas noches, Mari, y a todos los que están conectados. Yo estoy casi sin carga. Buenas noches, José Luis. Gracias. Gracias por tu compañía. Es así como el niño interno, de verdad que hay tantas maneras de seguir viviendo con este niño interno, que no es el que ríe, no es el que come dulces, ese no es el niño interno. El niño interno es el inocente, el niño interno es el que hace las cosas sin interés, el niño interno es el que no tiene creencias, porque todavía no se las implantan. El niño interno es el que no tiene miedo, el niño interno es el que no quiere enfermedades. El adulto es el que todo lo descompone, porque nos llenamos de todo lo que el niño no tiene. Aquí escribió mi nieta algo que yo no he leído. Dice, no existe el bien ni el mal. Vaya, no existe el bien ni el mal, solo personas demasiado débiles para demostrar ser fuertes. Sí tiene sentido, hija, ¿cómo no? No existe el bien ni el mal, solo personas demasiado débiles para demostrar ser fuertes. Me gusta. Mañana lo escribo o al ratito lo escribo. Así es, y ya tenemos una hora, ya vamos a empezar a despedirnos. Nos despedimos con la energía transformada que somos todos. Es por esto que somos iguales. Es genial. Seamos como los niños inocentes, humildes, sin criterios ni etiquetas. Hagamos niños con buenos valores. Hagamos niños con buenos valores. Yo creo que, fíjate, aquí es algo que no les va a gustar. El respeto. La forma en la que nos enseñaron el respeto, yo pienso, y así eduqué a mis hijos y a mi nieta, que no tenemos que respetar a todas las personas porque son mayores que nosotros. Y mis hijos no tienen que respetar a las personas solamente porque son mayores. No tienen que hacer lo que las personas mayores dicen. No estoy diciendo que le falten al respeto a los demás. No estoy diciendo, para muchos hablar de tú es una falta de respeto. Por supuesto que mis hijos y mi nieta y yo a personas mayores, y yo aún a personas jóvenes, varones, mujeres, jamás les hablo de tú o de usted según. El respeto no tiene nada que ver con eso. El respeto no tiene nada que ver con la obediencia. No tiene nada que ver. Confundimos, hablando de valores, confundimos el respeto con la obediencia. Como es tu tío, respétalo y obedécelo, y tienes que hacer lo que tu tío diga. Después estamos quejándonos lo que el tío hizo con esa niña, con ese niño. Que tienes que hacer lo que las personas mayores digan porque merecen tu respeto. Después nos estamos quejando de lo que ese mayor hizo con los hijos, o con las hijas, o con los nietos, o con las nietas, o con la vecina, o qué sé yo. Tengamos cuidado de cómo le implantamos a los chiquillos, a los niños, estos benditos valores. Tengamos cuidado. Respeto no es obediencia. El respeto se gana. Yo te puedo respetar mucho a ti, aunque seas mayor, aunque seas menor, y que yo te hable de tú. Y yo te puedo respetar si considero, porque a mí se me da la gana, si considero que tú mereces respeto. No porque a mí me dijeron que yo te respete. Ten cuidado. Ten cuidado. Este respeto confundido con obediencia es el que nos enseñaron los que vinieron hace 500 o 550 años. Este respeto sumiso, este respeto que duele, este respeto que lastima, este respeto que humilla.
Y no solamente humilla de palabra, humilla de acción. Ese es el respeto al que no debemos de enseñarle a los hijos, el respeto que nos lleva a obedecer. Aguas, hay que enseñar a los niños a pensar, hay que enseñar a los niños a discernir, hay que enseñar a los niños a preguntar, hay que enseñarlos a investigar. Yo creo que están entrando ahorita por el cambio de horario que se dio en Campeche. Hace una semana nos adelantaron el reloj 1 hora y ahora están entrando 1 hora atrasaditos, pero se queda grabado el video. Se queda grabado el video, lo ven cuando quieran, cuando puedan, si quieren. Hay algo para eso, se llama prevención contra la violación. De acuerdo con la edad de las explicaciones congruentes. Hola Leti, sí, yo estoy de acuerdo, hay algo para eso, se llama prevención contra la violación, de acuerdo con la edad, es las explicaciones congruentes. Yo le puedo dar una explicación a mi nieta que tiene 12 años y que se va sola a la escuela, por supuesto que yo le puedo dar una explicación. ¿Y de qué sirve explicarle lo que puede pasar? Si yo la enseño durante los otros 12 años, en este caso porque han vivido conmigo, en otros casos si yo fuera mamá, si yo ya le enseñé que los mayores les tienen que obedecer, porque los respeta, porque ese es un valor que yo le inculqué. ¿De qué me sirve entonces hoy decirle, ten cuidado, no tienes por qué obedecer todo lo que te digan? Si yo durante 12 años le dije, lo que te digan tus mayores tienes que hacer, entonces viene el maestro y le dice, si no te vas conmigo en tu hora libre allá atrás, te repruebo en tu examen. ¿Qué va a hacer mi nieta si durante 12 años, o mi hija, si durante 12 años yo le dije a tus mayores los respetas y los obedeces porque son tus mayores y hoy les salgo con que ya no? ¿Qué va a pasar? Piénsalo, una explicación no basta. Una explicación no basta. Si ya están amaestrados de una manera, es muy difícil que cambien. Es muy difícil que cambien. Para preescolar se llama La Mano Iquique. No nos hagamos a un lado para educar a los hijos. No porque La Mano Iquique los va a educar, entonces ya están educados. ¿Cuántos maestros o maestras? Hay muy pocos maestros de jardín de niños, de preescolar. ¿Cuántas maestras han abusado de niños y niñas de 4 y 5 años? ¿Cuántos maestros de jardín de niños se les ha descubierto grabando las partes desnudas de los chiquitos de 4 y 5 años? ¿Por qué? Porque hay que respetar a los mayores, porque debes de hacer lo que los mayores te dicen. Hay que tener mucho cuidado con esto de los valores, sobre todo con el respeto. Que no sean personas que falten el respeto, porque un chamaco que no respeta en ningún lado cabe. Pero aguas. El respeto no es lo mismo que obediencia, de ninguna manera. Estamos confundidos, tal y como estamos confundidos con la palabra humildad. Que muchas personas piensan que humildad es ser pobre, humildad es no tener, no. Hay un millonario puede ser humilde y un pobre puede ser un pedante. Es exactamente la misma confusión que hay. Son dos palabras que se pronuncian igual, se escriben igual, pero significan diferentes cosas. Tengamos cuidado con eso. Elizabeth, pero los padres, Mari, tenemos que leer y avanzar, tenemos que leer y tenemos que comprender, Elizabeth. De nada me sirve leer. Ahorita que leí lo de mi nieta, lo leí una vez. Bueno, de hecho, cuando lo escribió lo tapé porque me da tentación leer. Se lo leí una vez y se los volví a leer. Porque cuando uno lee, debe comprender. Debes de comprender. Y si tienes duda en una palabra, busca el significado, y si te parece que una coma, si la mueves, te dice otra cosa, mueve esa coma. Si te parece que si un acento hace una diferencia en lo que estás leyendo, quítaselo o pónselo. A veces cambiando una palabra comprendemos mejor la idea.
o a veces una idea que me están dando, si yo le cambio algo, entonces se convierte en una idea que a mí me resuena más. Tenemos que aprender a leer, tenemos que comprender, así como también tenemos que aprender a hablar, también tenemos que aprender a pensar. No es como nos enseñaron. Lo que estamos haciendo no es como lo enseñaron. Para mí ya es muy tarde cambiar mi vida, que el tiempo no existe, pero ustedes que son jóvenes, la mayoría de ustedes que son jóvenes, tienen todavía tienen oportunidad de cambiar su vida completamente, hablando de parejas, hablando de economía, hablando de manera de ser, hablando de educación, hablando de libertad, hablando de tantas cosas. Ustedes, los jóvenes, aún tienen la manera de cambiar al mundo con la forma de pensar. Con la forma de pensar. No estoy hablando de la ley de atracción de ninguna manera, que no está mal, tampoco está bien, cada quien sabe lo que hace. Estoy hablando de la forma de pensar que nos dé libertad, que nos haga seres en verdad libres, que nos haga personas que en verdad queremos estar donde queremos estar. Podría yo decir que nos haga personas felices, pero la felicidad no existe como nos lo cuentan. La felicidad no es un disco que esté carcajeándose y se repite y se repite. Eso no es la felicidad, pero eso es lo que se cree. Eso es lo que se cree y no. Pero sí que seamos las personas que queremos ser, que digamos las cosas que queremos decir, que hagamos las cosas que queremos hacer, que seamos como queremos ser. Lo único que nos debe de detener, si es que hay algo que nos tendría que detener, es no hacerle daño a otros. Eso es lo único que no debemos de hacer, ahora sí por respeto, ahora sí por consideración, porque no quiero hacerte a ti lo que no quiero que me hagas a mí. Yo creo que es el único limitante que tendríamos que tener, no hacerle daño a otros. Es lo que se me ocurre. De ahí en fuera, todo es válido. Todo lo que tú crees que está bien para ti, está bien para ti. Y sin juzgarte, si tú te das cuenta que algo, si tú haces algo, le haces daño al otro, pues no lo hagas. Yo creo que es lo único que nos debe limitar. Y ni creencias, ni distancias, ni idiomas, ni religiones, ni diferencia de género, nada más nos debe delimitar, nada, porque si lo pensamos bien, con toda calma y con toda lógica, somos iguales todos y todos merecemos lo mismo. Hablando de la gama tan extensa de seres humanos que existimos, todos merecemos lo mejor. Lo mejor no quiere decir dinero, Lo mejor quiere decir sentirte mejor, estar mejor, verte mejor, estar mejor en general. No necesariamente dinero. Eso no lo es todo. Hay muchos millonarios que son pobres y hay muchos pobres que son ricos. En tranquilidad, en abundancia, tienen abundancia de amigos, abundancia de amor, abundancia de tortillas con sal para comer, qué sé yo. Y hay muchos pobres que lo único que tienen es dinero, dicen por ahí. Entonces son las 10:24, jóvenes. No les aclaré que el horario cambió en mi país. Ahora tenemos una hora, la diferencia que antes había contigo, ahora es una hora menos. Si había 3 horas, ahora son 2, si habían 8, ahora son 7, si habían 2, ahora es 1. Se me olvidó aclarar, me pareció que no era necesario, luego que sí, luego que no, y bueno, se me fue el día. Muchas gracias por las felicitaciones que mandaron todos a mi chamaco viejito, y que me mandaron felicitar también. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su presencia. Dice Leticia 5, yo sin sentir y sin querer he ofendido a un ser humano muy especial y muy valioso. Hoy en público aprovecho la oportunidad de pedirle 1000 disculpas. Lo quiero mucho. Gracias, Mari. Bueno,
No tienes que pedirle en público disculpas a nadie, ni mucho menos tienes que poner el nombre, ni tampoco se lo tienes que decir a él. Es un ser humano, no es un hombre. Si tú quieres hablar con esta persona, habla con ella, pídele que te disculpe, que te perdone como tú lo quieras decir. Y si él no te acepta, yo te puedo decir que tú le puedes pedir perdón a él, aunque él no esté. Pero más importante que pedirle perdón al que dañaste, pídete perdón a ti por haberte dañado a ti, permitiéndote faltarle de alguna manera a otra persona. Nos hace sentir más mal lo que hicimos porque nosotros lo hicimos que lo que le hicimos a la otra persona. Dice por ahí un post: yo te puedo perdonar a ti, pero como diantres me perdono a mí lo que te hice a ti. No está fácil. No está fácil. José Aníbal Torres, buenas noches, bienvenido y ya nos vamos. Y ya nos vamos, el video queda grabado. Muchas gracias por la atención. Son las 10:26 de este día 6 de abril del 2018. Yo vivo perdida por 1000 años siempre. Nos vemos el próximo viernes. Veamos qué tema van a pedir. Ustedes saben, ustedes piden y si yo puedo, hacemos lo que ustedes pidan, y si no, pues lo que se ofrezca y lo que vaya saliendo. Y gracias, el video queda grabado en el muro, y si no, mañana, si tengo tiempo, Pablo, buenas noches, mañana si tengo tiempo lo subo a YouTube y por ahí lo buscan. En YouTube estoy como María J. Cervera desde hace 3-4 años. Y gracias, buenas noches. Hay mucho calor en esta casa. Tina Peña, gracias por tu tiempo para nosotros, María. Excelente tema y excelente tu desarrollo. Sí. Cuando me pongo a hablar, no me callo. Y lo mismo me pasa cuando me pongo a escribir, no le paro. Hasta luego, gracias.